Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando ya en nuestra quinta semana. Vamos a estar viendo vendar a los quebrantados de corazón. Y vamos a estar viendo diferentes cosas como el quebrantamiento del corazón en la infancia, la traición, la pérdida, ¿verdad? Las formas como nuestro corazón puede llegar a ser quebrantado, y es bien importante entender este tema porque muchos de nosotros no entendemos por qué nosotros no podemos avanzar o por qué nos cohibimos de muchas cosas, y es porque una de esas es porque parte de nuestro corazón está todavía quebrantado, no ha sido reparado por Dios. Entonces no podemos llegar a tener el potencial de que Dios ha dejado para nosotros, el ADN, la herencia de Jesús. Entonces es porque no podemos llegar a hacer ese potencial, porque nuestras heridas no han sido sanadas, han sido sanadas supuestamente por nosotros, pero no es la sanación que es del Espíritu Santo. Es una sanación que el diablo nos ha hecho creer que es suficiente y que no necesitas más, pero esa no es la sanación real. Entonces vamos a ver un poco este tema más, vamos a ir a profundizar este tema más, ¿no? Entonces vamos a hablar de directo al corazón, se llama este día, y nos empieza diciendo primero que todo el versículo para memorizar esta semana es Isaías 61:2. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sí, meditemos en este versículo. Qué tan poderoso es saber de que Dios es el que hace la venganza por nosotros, ¿sí? Porque hemos tenido en nuestro corazón a todos en esta vida se nos ha quebrado el corazón en pedazos en algún momento, y Él es el que nos venga. Él es el que nos consuela también. Entonces, vamos a pensar un poco acerca de ese momento que a lo mejor usted pueda pensar en toda su vida. ¿Cuál ha sido esos momentos que usted ha experimentado, que usted ha traído a su memoria una y otra vez, que no han sido placenteros? Porque nosotros los seres humanos tenemos muchas clases de experiencia y hay muy buenas, pero como aprender a montar la cicla, ¿verdad? Un cumpleaños que se nos celebró muy bonito. Hay muchas cosas que nosotros experimentamos que son muy bonitas, pero cuando nos pasa algo feo, nunca lo olvidamos, ¿cierto? Siempre estamos recordándolo, qué feo nos pasó, qué feo lo sentimos ese momento, y con muchos detalles. Tenemos muchísimos detalles de ese momento cuando nos sentimos mal. Entonces, pongamos a pensar un poquito de estos momentos. Si usted los puede escribir, sería buenísimo, porque a veces no tenemos solo uno, sino que tenemos muchos, y está bien, no importa. Vamos a hablar un poco acerca de lo que muchos de los personajes en la Biblia tuvieron estas mismas experiencias, ¿no? No tuvieron cosas buenas, no experimentaron cosas buenas. Para que ustedes vean cómo Dios nos trata a todos. Vamos a leer Génesis 16 del 1 al 13. En su casa los van a leer porque son bastantes versículos, pero aquí vamos a hablar de Abraham, Sarai y Agar. Sí, Sarai y Abraham eran los que Dios había escogido, que les había dado una promesa de que ellos iban a tener un hijo y que su descendencia iba a ser grandísima. Entonces Sarai se pone muy vieja y muy de edad, y ya no cree que esa promesa se va a cumplir a través de ella. Entonces le dice a Abraham: ¿sabes qué? Yo creo que la promesa
que Dios te dio a ti a lo mejor tenga que cumplirse a través de otra mujer. Y en ese momento la mujer que ellos tenían ahí con ellos, que era más cercana a cualquiera de Sarai, era Agar, que era su sirvienta. Entonces Sarai le da esta idea a Abraham y Sarai definitivamente queda embarazada y pues ella queda muy mal porque definitivamente Dios iba a usar era a Sara para que tuviera a Isaac y no a Agar, pero pues a veces como nosotros los seres humanos cometemos errores tras error, pues este fue el error de Sarai, ¿no? Y Abraham, pensar que ellos tenían que buscar la forma como que esta promesa se fuera a cumplir. Y cuántas veces no hacemos esto, estamos nosotros pensando que este sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas de alguna forma tiene que pasar, nosotros tenemos que hacer que pase, cuando tenemos que esperar en Dios, que Él sea el que nos ponga las herramientas y que Él nos diga cuándo tenemos que actuar, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a Agar. Y entonces Agar llega en una situación muy embarazosa, donde tiene que salir corriendo de la casa porque ese hijo que ella estaba esperando no era el hijo que Dios estaba prometiéndole a Abraham. Y ella sale corriendo de la casa y esto es lo que pasa. Ahí en el versículo 8, 16, 8 dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo, también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Sí, qué misericordioso fue Dios al mandarle este ángel a Sarai, a Agar, y dejarle saber que a pesar del error que hicieron y todo, que él estaba cuidando de ella y que él entendía su dolor, ¿no? Vamos a ver el Génesis 39, 11, 23. Bueno, aquí también en su casita léanselo todo y les voy a dar un pequeño resumen. Este es cuando José había salido de Jacob porque sus hermanos no lo querían, ¿no? Este es realmente uno de las historias más injustas que uno puede escuchar y cómo Dios lo respaldó, ¿no? José, sus hermanos lo habían vendido y él había llegado a Egipcio. Y ahí el que estaba, gobernador que estaba en ese momento, le agradó a José muchísimo y lo empezó a usar. Pero la esposa de este faraón le encantaba a José. Y entonces ella le hizo una trampa porque ella le dijo a él que quería tener relaciones con él y José pues no aceptó y dijo, no, yo eso no lo voy a hacer porque es un hombre de Dios. Entonces ella le dijo al faraón todo lo contrario, que José había querido tener relaciones con ella y tenía pruebas porque ella se había quedado con un pedazo de ropa que José le había dejado ahí, ¿no? Entonces José fue mandado a la cárcel. Esto es una perfecta injusticia que estamos viendo aquí y cómo Dios lo ayuda, ¿no? Mira, vamos a leer ahí en el 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Sí, Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sí, aquí podemos ver un ejemplo de cómo a veces hay tantas injusticias que nos van a pasar en nuestras vidas, una tras de otra a lo mejor, pero si tú te mantienes fiel a hacer las cosas correctas, a hacer el bien, a ser humilde, a esperar en Dios, Jehová empieza a sacarte de allí de una manera muchísimo mejor.
Ahí dice que José fue tratado muy bien en la cárcel y él ayudaba muchísimo, que empezó él a desarrollarse como un líder ahí en la cárcel, ¿no? Y si ustedes quieren leer un poquito más de la historia, se van a dar cuenta lo que hizo, lo que llegó a hacer José en Egipto. Es maravilloso, increíble las cosas que podemos llegar a hacer si realmente estamos esperando en la justicia de Dios. Bueno, ustedes pueden leer en sus casas Ruth 1 al 3:18, que es una viuda que pierde sus 2 hijos y su esposo, y pueden leer segundo de Samuel 12:15 al 25, que es David, porque por su desobediencia, bueno, su pecado de haber tomado una mujer que ya estaba casada, la consecuencia de que Dios le quitara su primer hijo con ella, pero qué tan misericordioso fue después Dios, porque le volvió a dar otro hijo, pero con ella también, pero lo bendijo, ¿no? O sea, le dio el hijo que le quitó, pero definitivamente Dios fue misericordioso con él, porque eso era una falta muy grave. Entonces ahí en sus casas pueden leer estas historias que son súper increíbles, meditar en ellas y entender todo lo que pasó en cada una de estas situaciones, y ponernos nosotros a pensar qué es lo que las injusticias que se han hecho en nuestras vidas. Si tú te las traes a Dios, Dios te va a recompensar por cada una de ellas, porque no es solamente que, ok, bueno, sí te he pasado por muchas injusticias, pero si tú no estás agarrado a la mano de Dios, si tú no estás buscándolo, si tú no lo estás siguiendo, las injusticias se van a quedar así. No va a haber justicia, porque Dios no puede hacer justicia si tú no le estás buscando. Entonces tenemos que entender eso, que a veces pareciéramos que es que no más con que ser bueno sea suficiente. No lo es. No lo es solamente ser suficiente. Ser bueno es suficiente. Tienes que estar de la mano de Dios, porque la palabra dice que Dios es el que nos va a vengar. Entonces tenemos que entender eso. Agarrarnos de la mano de Dios. El ministerio del corazón es un ministerio de Jesús, ¿no? Dios se lo asignó a Jesús, y por eso cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él dice que Él viene a vendar a los quebrantados. Esa era la única oportunidad, la única flecha, la única forma, la única herencia que Dios tenía. Él se tuvo que enfrentar a este dilema de estos dos amores, su hijo, único hijo, y su creación, el hombre. Y sabía que la única forma como iban a poder recuperarnos iba a ser por la demanda del sacrificio de uno de ellos, y este fue su único hijo. El sacrificio de su único hijo fue el que pudo redimirnos para volver a Dios, ¿no? Pero él sabía que su único hijo sería la única flecha que llegara al alma de nosotros y que se la pudiera robar al enemigo, ¿sí? Bueno, vamos a leer un ejemplo muy rápido que ella pone aquí acerca de una pareja que están casados, y ella dice que David y Teresa tuvieron problemas en su matrimonio casi desde el principio. David temía que Teresa se hubiera casado con él buscando seguridad en lugar de hacerlo por amor, pero la amaba tanto que no enfrentó el problema. Tenía la esperanza de que ella aprendiera a amarlo, pero lamentablemente no fue así. Ella se fue volviendo cada vez más fría. Un día al llegar del trabajo encontró que ella se había llevado su ropa y había dejado una nota sobre la mesa. Lo siento, David, no puedo evitar sentir lo que siento, no te amo, nunca te amé, lo intenté todo lo posible, los dos estaremos mejor así.
Sí, estas cosas duelen, duelen. Y gracias a Dios yo no he pasado por una de estas situaciones, he pasado por otras. Pero lo que necesitamos entender es de que este momento en que ella lo deja a él específicamente es el momento donde su corazón es quebrantado en 1000 pedazos. Yo le invito a que usted reflexione y escriba todos estos momentos en que usted ha sido lastimado, no necesariamente violentamente, pero también ha sido por medio de palabras. Las palabras duelen, las palabras hieren, las palabras transforman nuestras vidas. Entonces escriba, medite para que se las traiga a Dios, porque es importante sanar. Mire lo que dice Beth. ¿Alguna vez, creo que reflexionen en lo que voy a leer, alguna vez has notado que cuando nuestro corazón está roto, tendemos a sentirnos expuestos, con menos control sobre nuestras emociones? Qué importante es esta pregunta. Entendemos que cuando nosotros tenemos una herida en nuestro corazón, estamos expuestos a estas emociones y estamos todo el tiempo controlando que no querer volverlas a sufrir, no querer volverlas a sentir. Entonces estamos cohibiéndonos de nuestro potencial como personas, como el ADN que Jesús nos ha dado, por miedo a todas estas circunstancias. Dice que a ella le sucede: odio sentir que pierdo el control de mis emociones frente a los demás. Pocas cosas nos hacen sentir más vulnerables que un corazón quebrantado. La forma en que la vida nos enseña a reaccionar frente a un corazón destrozado es envolverlo en gruesas capas y tentarnos a prometernos que nunca permitiremos que nos hieran otra vez. Pero Dios no actúa así. Recuerda, las fortalezas que nosotros mismos construimos para proteger nuestro corazón no solo evitan que salga amor, también impiden que entre amor. ¿Sí? Por eso tenemos que buscar esa libertad que Beth está dándonos en este estudio. Tenemos que buscarla y tenemos que saber que nosotros, para poder realmente llegar a ser ese potencial que Dios está buscando en nosotros, necesitamos sanar estas heridas para poder realmente inhalar y exhalar amor. ¿Está usted atado? Reflexione. ¿Está usted atado por un corazón quebrantado que nunca ha permitido que Cristo vende y sane? Ahora mismo usted puede terminar la lección de hoy con una venda en lugar de una atadura. Entonces tenemos que dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el que nos sane. Bueno, la herida está ahí, la herida está sangrando, tenemos una hemorragia y hemos querido sanarla a nuestra forma, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede sanarnos. Él la va a sostener con su mano que ha sido quebrantada en la cruz. Él nos va a sostener esa herida y cuando la apriete va a doler un poco. Nos va a doler para poder sanar, nos va a doler, ¿verdad? Como cualquier otra herida que usted tenga realmente en una pierna, en una mano. Cuando usted va y empieza a sanarla, duele, ¿verdad? Duele porque está sanando. Si se está apretando, si se está poniendo algo allí, va a doler, pero en este caso, con la seguridad de que va a sanar, porque es Jesús el que la está haciendo. Entonces, abra sus heridas a Jesús, permítale que Él entre en esas heridas para sanarlas por completo y que el enemigo no siga robando todas las cosas que Dios tiene para usted. Bueno, acabamos de terminar el día número 1 y vamos a hacer el día número 2, que es un tema muy, muy especial también. Y entonces estamos hablando de los corazones quebrantados y el día número 2 es acerca de los corazones rotos en la infancia y es un tema muy delicado, pero es algo que tenemos que enfrentar y confrontar porque
nosotros pasamos por estas circunstancias por alguna razón, no para quedarnos con estas heridas e ignorarlas, sino para avanzar con Dios, para que también más adelante estas mismas heridas nos hayan preparado también para ayudar a otros, ¿sí? Dios es paciente con nosotros, Él no es impaciente y Él entiende lo duro que es un daño en la infancia, y a veces llevamos muchísimos años con estas heridas porque realmente el enemigo las usa para avergonzarnos y para hacernos sentir mal, y esta no es la forma como Dios quiere que nosotros sanemos, ¿sí? Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros, pero no todas vienen de Dios. Muchas de ellas son del enemigo, más que todo cuando son cosas que pasan por el pecado, esas vienen del enemigo, ¿verdad? Hay otras cosas que pasan que no son de pecado, que Dios nos hace pasar para que nosotros crezcamos. Pero veamos cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, ve a los niños, ¿sí? Para que entendamos que no, estas situaciones no vienen de Dios, ¿ok? Vamos a leer Mateo 18 del 1 al 11 y dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de estos versículos. Aquí podemos ver que Cristo ama a los niños, ¿verdad? Y en los versículos 2, 3 y 4 vemos cómo Él dice que si no nos volviéramos como niños, no pudiéramos entrar al reino de los cielos. Y para nuestro Señor Jesucristo, la grandeza, lo que significa grandeza, es un niño, ¿sí? Por eso es que tenemos que imitar a los niños. Por eso, bueno, yo pienso que una de las cosas que Dios me puso en mi vida fue trabajar con niños en preschool por los últimos 4 años. Y yo pienso, y siempre que entré a este trabajo, estos versículos me entraban a la cabeza pensando cómo yo tenía que comportarme, tenía que estudiar a los niños, tenía que mirar a los niños, tenía que entender a los niños, y esta era una gran oportunidad de cómo Dios quería que yo aprendiera de los niños, ¿no? Yo les invito a que ustedes vean un niño entre la edad de 1 a 5 años, que es la edad más pura, donde todavía no tienen tantas influencias de sus padres, y los analicen y los miren, y así es como debemos comportarnos, así es como debemos de ver la vida, ¿no?
por medio de la pureza de estos ojos, por medio de ser rápidos para perdonar, de que no nos cause tanta cosa, algunas cosas, ¿no? Que no nos duelan, que seamos libres como ellos. Eso es lo que son los niños. Jesús los ve como grandeza. Estos son los que son grandes en el cielo, dice, porque los discípulos estaban pidiéndole a Jesús que quién era el mayor en el reino, no, ellos ya estaban preocupados por una posición, ¿sí? Y Jesús le dice, bueno, ¿quieres a ver quién es el más grande en el reino? Y entonces Dios dice que traiga a los niños, ¿no? Qué importante es esto. Vamos a ver ahí en la página 99 del libro. Dice, nunca comparto, bueno, Beth está compartiendo un poco lo que ella sufrió cuando era niñez, pero dice que nunca comparto los detalles del abuso del que fui víctima en mi niñez por dos motivos. Primero, quiero glorificar al sanador, no a la herida. Segundo, cuando la explicación se da en términos generales, más personas pueden identificarse con ella, pero no elegí este tema para nuestro estudio a causa de mi propia experiencia. Las estadísticas nos muestran un número increíble de personas que sufren estas experiencias en su infancia. Por eso me decidí a hacerlo. Dios utiliza Mateo 18 para responderme algunas preguntas. Quisiera contarle cómo enfrento algunos porqués a los cuales no puedo encontrar respuestas. Busco la mayor cantidad posible de respuestas en la palabra de Dios y completo esos espacios en blanco y confío lo demás a Dios. Suena sencillo, pero no lo es. Es algo que practico por fe cada día de mi vida y mi corazón halla solaz y descanso al hacerlo. Entonces vemos que ella sufrió un tipo de violencia, o no sé exactamente específicamente como ella dice, ella no habla mucho de detalles, pero ella sufrió algo en su niñez y entonces tenemos que ver qué delicado es esto, ¿verdad? Pero que también, como ella dice, tantas estadísticas hay, que tanta gente pasa. A ver, en ese día que nosotros hicimos ese estudio en la iglesia, me puedo acordar que a la mayoría de las que estábamos sentadas habían dicho que habían tenido alguna violencia en su niñez, ¿no? Y es interesante ver cómo el enemigo quiere destruir nuestro corazoncito de niños, ¿verdad? Y es muy delicado, pero mire, si leemos ahí en el versículo 5:9, así es como también Dios mira a aquellos que nos maltratan, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí? Ahí está diciendo qué tan fuerte es hacer tropezar a un niño, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, como le decimos a nuestros niños, cómo los tratamos, las palabras que usamos cuando estamos hablando con ellos, porque no queremos ser tropiezos, no queremos ser tropiezos para ellos. Los niños son la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y no queremos que estas cosas que aquí está hablando, estos versículos, si ustedes leen del 8 y el 9, es bien fuerte lo que dice, que es mejor cortarnos nuestras manos o nuestros pies que ser ocasión para ellos para caer, ¿no? Vamos a leer ahí en Marcos
13 al 16, dice, y les presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sí? Aquí vemos cómo para nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tenía los niños en un lugar muy importante. Él siempre quería que los niños estuvieran cerca a Él, y los discípulos, al contrario, pensaban que iban a ser una molestia para Jesús. Y a veces tenemos que pensar en estas cosas, que tan delicado es nuestros niños, ¿no? Y siempre tenerlos muy presentes, que ellos son primero y que no hay ninguna excusa para que las cosas de nosotros los adultos sean más importantes que ellos. Ahí en Mateo 18:5 ustedes pueden ver que los que dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí ve? Cristo dice que los que reciben a un niño, lo reciben a Cristo. Así de importantes son los beneficios que estos niños reciben. Los niños reciben beneficios especiales porque Dios dejó escrito que aquella que reciban los niños es como si lo estuvieran recibiendo a Él, ¿no? Tanto niño pobre hoy en día que no tiene que comer, tanto niño que no tiene un hogar, todas las oportunidades que nosotros los seres humanos tenemos para proveer hoy en día para un alimento a un niño. Hay muchas formas como hacerlo, así que yo les invito a que ustedes busquen una forma en cómo ayudar a un niño, porque es una promesa hermosa el entender que al recibir a estos niños estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 18:10 dice que mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Aquí vemos que los ángeles que cuidan a estos niños están en la presencia de Dios. Qué beneficio tan hermoso, qué beneficio especial, diría yo, que tienen los niños. Entonces es para ponernos a pensar qué tan importantes son los niños para nuestro Señor Jesucristo. Los abusos a los niños son como si se le hiciera el abuso mismo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toma muy en serio estos abusos, ¿sí? Ustedes pueden ver una y otra vez cómo Él los defiende, cómo Él dice qué es lo que le va a pasar a aquel que sea de tropiezo para un niño, ¿no? Que nosotros mismos vamos a estar tirados al fondo del mar, atados a una piedra, así como lo van a ver en la foto, grandototota, pesadísima. O sea, no va a haber escapatoria para aquellos que sean de tropiezo para un niño. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nunca es el autor de que un niño sea lastimado, pero desafortunadamente estas cosas pasan porque estamos en un mundo donde hay mucha maldad y Dios las ha permitido, pero Él al mismo tiempo sabe que Él las va a usar para su gloria cuando usted viene y se las trae a Él, ¿no? Mira lo que dice aquí Beth. Él sabía que yo tendría que buscarlo diligentemente para ser sanada y que al sanar yo llegaría a conocer a mi Salvador. Él sabía que su nombre sería glorificado por medio del milagro de la restauración y el ministerio subsecuente. Él sabía que yo sería compasiva con las personas que han sido heridas en su niñez.
Él sabía que el delito del abuso infantil se haría público en esta generación y deseaba llamar a cristianos que pudieran hablar del tema basándose en su palabra. Él deseaba que yo enseñara cómo hacer que la libertad en Cristo sea una realidad en la vida con la pasión de una experiencia personal. Nunca seremos libres a menos que creamos que Dios puede hacer algo con cualquier cosa. Dios ha prometido sacar bien de cualquier cosa que encontremos si lo amamos y le permitimos usarlo para su propósito. ¿Sí? ¡Qué bendición! Usted y yo nunca seremos verdaderamente libres hasta que no aceptemos cuánto Cristo se preocupa por nosotros y odia los yugos que nos ha mantenido cautivos. Ahí vamos a leer Romanos 8:28 ya para terminar. Y sabemos que a los que ama a Dios, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Yo le invito a que usted traiga todas esas heridas que usted ha tenido en la infancia y se las lleve a nuestro Señor Jesucristo y se las ponga a sus pies para que Él sea el que las sane y Él sea el que traiga victoria en esa batalla que tenga usted ahorita en estos momentos por esa herida, y que usted sea tan victoriosa que usted pueda llegar a empezar a sanar a otras personas que están sufriendo lo mismo. Les confieso que estoy súper contenta porque ya vamos en la mitad de nuestro estudio y sé que muchos de ustedes ya están avanzando y están aprendiendo muchísimas cosas que Dios ya les ha revelado. Dios les bendiga, les quiero muchísimo. Hasta luego. Myself